Buenas tardes amigos, ¿cómo están? A todos un saludo muy fuerte de las redes sociales que nos están mirando en este momento. Saludos a todos y cada uno de ustedes. Una vez más estamos aquí reunidos para compartir con cada uno de ustedes hoy en esta tarde tan hermosa. Y aquí les doy la bienvenida. Mi nombre es María González, acompañada con el padre Armando López y con nuestra invitada Edelmira, que más conocida por todos nosotros aquí en la comunidad y en toda la comunidad que la conocen, le llaman Chinita. Bienvenida, Chinita. Muchas gracias, mucho gusto estar con ustedes y me siento bendecida y que Dios haya puesto la mirada en mí. Amén. Pues hermanas, hermanos, les damos gracias por estarnos sintonizando, ¿verdad? En este día en que el Señor nos permite estar compartiendo con ustedes. Y en esta tarde, pues, es maravilloso, porque vamos a escuchar cosas lindas que el Señor ha hecho en las vidas de Chinita, en la vida de María, en este servidor, ¿verdad? El testimonio de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Amén. Pues sí, hoy en esta tarde vamos a compartir un poquito porque nuestra invitada, Chinita, va a compartir un poco de las grandezas y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de ella y de sus hijos. Y es algo muy hermoso. A mí algo que me motivó, que de verdad vi la mano de Dios, fue cuando tuvimos nuestro retiro en las montañas el año pasado. Perdón, en este año que pasó, que fue que la tuvimos como invitada para que diera un tema. Y ella estaba pasando por un momento muy fuerte en su vida, porque tenía un hijo un hijo mayor de ella, muy grave, y yo pensé que no iba a ir a acompañarnos a dar ese testimonio a las montañas, pero ella tomó la decisión de decirle a Dios sí, dejando a su hijo internado, y eso es lo que quiero que ella nos comparta ahorita. ¿Qué te motivó, Chinita, a tomar esa decisión, a dejar a tu hijo en las manos de Dios, para ir a llevar el evangelio a tantas mujeres que están y que estamos en lucha de buscar a Dios nuestro Señor? Pues como tú dices, Mari, a veces es tanto lo que nos da Dios, pero no alcanzamos a mirar y agradecer. A mi hijo, precisamente el 26 de este mes, va a ser el año que le detectaron leucemia agresiva. Era un cáncer que era muy agresivo y que pues no había mucho que hacer. Y fue en septiembre, y en octubre yo tenía como 2 servicios para el desierto. Y yo sé que toda la gente apostaba que yo no iba a estar ahí, porque lo que nos acababan de dar esa noticia tan fuerte. Pero yo le dije al Señor, yo te dije un día que si tú me tocabas mi vida, yo siempre iba a decir que sí, y yo sé que yo no soy un doctor, yo sé que tú vas a hacer la obra en mi hijo, y yo sé que con la sangre de Cristo, el demonio no puede. Amén, amén, amén. Y eso fue lo que te tomó la decisión de ir. Y una cosa bien bonita que nos dijo cuando ella iba a empezar su tema, yo lo recuerdo, dijo: yo estoy aquí haciendo la voluntad del Señor, pero Dios está con mi hijo, y en las manos de mi hijo está la vida de él. Así es de que ella se aferró y dijo, y yo le dije a Dios: te ofrezco mi vida de mi hijo para la conversión de esas mujeres que están aquí buscándote, Señor. Si mi hijo se va a perder, no lo permitas, te lo entrego, pero yo me voy a hacer tu santa y bendita voluntad. A mí esas palabras me tocaron fuertemente y dije, a veces yo digo, ay sí Señor, te sigo, mírame, pero en el momento fuerte de la prueba, allí es donde de verdad, es donde cuánto decimos al Señor sí. ¿Sí o no, Padre? Yo creo que para una mujer, ¿verdad?, lo más precioso de su vida como mujer, y si tiene hijos, ¿verdad?, el corazón de una madre, dicen que es el corazón que se parece más al corazón de Dios. Amén. Así es, Padre, así es. ¿Verdad? Entonces yo creo que fue un momento difícil para ti, ¿verdad? Pero nos gustaría que nos compartieras un poquito más
en relación a ese testimonio, ¿no? De tu hijo y tuyo, de su enfermedad. Es que es tanto lo que yo tengo, lo que yo he vivido de la mano de Dios. No es la primera vez que yo dejo a uno de mis hijos en un hospital. Cuando yo tenía como 2, 3 añitos de servirle al Señor, yo tenía un servicio una semana y mi hija se enfermó del riñón y yo también. Y nos fuimos al doctor, pero la medicina que nos dieron a mí sí me funcionó, pero a ella no. Y ese jueves yo me iba a encerrar. Entonces a mi hija se puso bien grave. El miércoles en la noche me la llevo de emergencia al hospital. Mi hija se queda porque ella llevaba no solo la infección del riñón, sino una bacteria en la sangre también. Y mi hija tenía 18 años. Entonces, pues imagínese, padre, apenas eran 3 años de servicio. Ahorita ya, pues como quien dice, he crecido más en la fe. He mirado más milagros de Dios. Pero en ese tiempo yo me fui llorando ese miércoles en la noche, que mi hijo me dijo, yo me quedo con mi hermana, tú ve a hacer lo que tienes que hacer. Pero yo me fui llorando esa noche porque yo le decía al Señor, Señor, qué difícil es escoger entre tú y los hijos. Y ¿sabe qué cita bíblica me pasaba por mi cabeza, padre? El que no deja padre y madre por seguirme no es digno de seguirme. Y se me venían esas lágrimas y pues era la primera vez que yo dejaba a mi hija. Mi hija nunca va a los retiros a recibirme y yo le dije a las personas que yo les entregaba ese servicio al Señor, pero que oraran por mi hija. Cuando yo llego a la iglesia en la clausura, mi hija estaba ahí con toda su manita morada, pero me estaba recibiendo, padre. Wow. Esas son las grandezas de Dios y yo pienso que en estos tiempos necesitamos con todos esos desastres que están sucediendo en Texas, en Puerto Rico y México, que ahorita está sufriendo tanto, yo pienso que es un llamado de Dios muy fuerte para que volteemos la mirada a Él, Padre, para que volteemos la mirada a Él. Amén. Amén. Y qué bueno que tocas ese punto ahorita. Nosotros le mandamos una cordial saludo, bendiciones, pero más que nada bendiciones a todas esas y cada una de las personas que han perdido seres queridos en diferentes lugares, en Puerto Rico, en México, con ese terremoto tan fuerte, toda esa pérdida de niños. Hoy precisamente yo le estaba comentando a mi hija algo bien curioso que me pasó en misa. Y yo sé que pues a veces uno piensa que las cosas son pensamientos de uno. Yo estaba en misa, yo pidiéndole a Dios por esas madres, que cuántos niños pusieron debajo de un techo en unas cajitas blancas ahí para darles cristiana sepultura y velarlos. Se me vino a mi mente, le dije, Señor, cuánta inocencia está ahí. Pero rápido se me vino a mi mente, tiene que haber inocencia para poder purificar ese México que de verdad está sumergido en tanta delincuencia, en tantas cosas. Y yo pienso que cada quien traemos el día y el momento que Dios nos va a llevar. Pero yo pienso, para mi forma de pensar, tiene que haber almas puras y buenas para redimir tanto pecado. ¿Usted qué piensa, padre, de eso? Primero, pues más que todo, estamos cerca de ustedes en nuestro corazón, ¿verdad? Con nuestras oraciones, porque sí es un dolor profundo, ¿verdad? Las cosas materiales van y vienen, ¿verdad? Pero los seres queridos que fallecen, pues ya no. Y nosotros acompañamos en su dolor a todos estos hermanos y hermanas, familias que perdieron un ser querido en este terremoto también, ¿verdad? En Puerto Rico, que ha habido también ya personas fallecidas. Los acompañamos en este momento de dolor. Están en nuestras oraciones. Que el Señor fortalezca sus corazones y les llene de consuelo, ¿verdad? Y también me mencionabas, Mari, ¿verdad? De nuestro México, ¿verdad? Porque yo soy de México, soy del estado de Guanajuato. Y yo de Michoacán. Yo de Michoacán. Otro de Michoacán. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, nuestro país, pues sí, hay una necesidad profunda de una conversión, ¿verdad? Y pues parece que en nuestras vidas es necesario que nos llegue una tragedia para voltear hacia arriba, ¿verdad? Cuando nos está apretando el zapato, o sea,
cuando estamos pasando por una tribulación, es cuando más nos acercamos a Dios, ¿verdad? Entonces, yo les digo a mis hermanos aquí en la comunidad, digo, ¿para qué esperar a que nos llegue una tragedia? ¿Para qué esperar a que llegue una enfermedad o una muerte de un ser querido para acercarme a Dios? Amén, Padre. ¿Verdad? Entonces, el Señor nos invita a una conversión profunda. Y de hecho, pues, ¿verdad? No solamente México, ¿verdad? Centroamérica, Sudamérica, el mundo entero necesitamos una conversión más profunda, acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Escuchamos a nuestra hermana Chinita en este momento, ¿verdad? Del testimonio de que cuando una persona se entrega a Dios, ¿verdad? Jesús lo dice bien claro, como lo mencionó ella. Si tú amas más a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hermana, a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de mí. Eso me retumbaba a mí en la noche, porque mi hija tenía una bacteria en la sangre y mi hija no le podían controlar el corazón, y mi hija se quedó rodeada de doctores, rodeada porque no le podían controlar su corazón. Y yo pienso que también tu corazón iba... Oh, Padre, pues esa noche iba, pero el Señor me daba esa cita bíblica mucho Ajá. me la daba. ¿Verdad? Tu corazón dolido por haber dejado a tu hija allí en el hospital. Pero vale la pena pasar esas tribulaciones de la mano de Dios. Y comparte un poquito, Chinita, acerca de qué aseguranza estuvo atendiendo a tu hijo cuando tú compartías que estaban desesperados porque no había dónde poderlo llevar porque no tenía seguro médico. Y ahorita lo va a compartir ella. Cuando tú pones la confianza en el Señor, Dios obra de una forma que tú no tienes que mover un dedo. No. Él mueve todo. ¿Dónde fue atendido, Chinita? Pues la enfermedad de mi hijo se dejó venir, y mi hijo es un poquito decidioso, y mis hijos han vivido muchas cosas porque no son nacidos aquí, se les negaba todos los trabajos, todo por no tener seguro, pero gracias a Dios, Padre, faltaban 2 meses para que mi hija se graduara de la universidad con sus propios esfuerzos y sin seguro, cuando llegó esa oportunidad de seguro. Por eso yo digo que yo soy la dueña de la chequera de Dios. No tengo mucho en mi bolsa, pero soy la dueña de la chequera de Dios, porque yo le decía, Señor, de nada le va a servir, la van a rechazar por no tener un seguro. Y no fue así, Padre. Y ahora mi hijo el que se me enfermó, un joven de 28 años, vegetariano, Padre, él llegaba de su trabajo y se iba a correr 5 millas diarias, que no, yo no entendía la razón de por qué él le llegó esa enfermedad cuando él se cuidaba. Y aquí lo grande es que en 5 meses el Señor lo sacó de un cáncer agresivo, pero aparte de eso, el milagro que mucha gente dice, oh, es que Jesús a mí no me va a pagar, Dios no me va a pagar mis deudas, mi renta, mi comida. Yo les digo como testimonio vivo que Dios te da para eso y para mucho más. Te da lo necesario, no te da para que te pierdas, pero te da lo que necesitas para vivir. Y mi hijo no tenía un seguro médico. Entonces mi hija se empezó a mover, y a mi hijo, Padre, sin exagerar, sin mentiras, a mi hijo me lo atendieron como si mi hijo hubiera sido el hijo de un presidente. Mi hijo fue atendido en los mejores hospitales. ¿Sí conoce el hospital de Loma Linda? Ese hospital, por donde quiera que usted camina, tiene citas bíblicas por donde quiera. Estaba ahí la mano de Dios. Amén. Y ahí le hacían las quimos, pero ahí no había lugar para hacerle el trasplante que él necesitaba, que él requería. Y está el hospital que le llaman la Ciudad de la Esperanza, el City Hope en Duarte. Él dice ciencia, milagro y alma en las puertas. Y ese hospital, Padre, tienen que pasar 7 meses a 8 meses para que un paciente ingrese, porque de ahí vienen todos, de todas partes del mundo, vienen ahí a ese hospital, porque se especializan en cancerología. Y a mi hijo, Padre, me lo aceptaron por la gracia de Dios y porque Dios nos ama. Dice Dios en su palabra que en la medida que demos vamos a recibir.
Amén. Y en la medida que le abramos el corazón nos va a dar. A mi hijo lo aceptaron en ese hospital, Padre, donde se atiende solo gente de dinero en 3 días. ¿Verdad? Ahí vemos, qué lindo, qué maravilloso, ¿no? Ahí vemos, primero, esa fe, esa certeza de que Dios va a actuar, ¿verdad? En el Amén. momento que lo necesitamos. Esa confianza en el Señor, ¿verdad? De poder decir, sí, Señor, ¿verdad? No tenemos aseguranza, no tenemos dinero para pagar estos gastos, pero tú vas a abrir las puertas. Y vemos ahí, ¿no? Que un hospital que necesita una lista de espera de 6, 8 meses, ¿verdad? Viene, 3 días. abre las puertas en 3 días. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! O sea, eso para mí es una fe viva, viva de confiar plenamente en Y el viene Señor. más, Padre, viene más. Pues en estos momentos vamos a unos cortes, vamos a volver con ustedes, de verdad, y vamos a seguir con ese testimonio tan hermoso. Ahorita regresamos en un Sí, corte. o sea, Chinita, compartes ese testimonio tan lindo de tu hijo y nos dices que hay más. Sí, así es, Padre, porque usted sabe que para cuando hay leucemia en la sangre, pues hay que hacer un cambio de sangre completito. A mi hijo le tuvieron que hacer radiación, quimioterapia muy fuerte. En una semana a él le hicieron radiación que le quemaron todo por dentro para no dejarle ni una célula, porque con una que quedara, el cáncer vuelve a brotar. A él le daban quimioterapia a las 7 de la mañana, a las 12 y a las 4 de la tarde por una semana. Wow. Junto con la quimo, que es en pastillas, y esa era radiación. Mi hijo pasó muchas cosas bien difíciles, pero mi hijo, Padre, Dios no se equivoca. ¿Sabe por qué? Porque a mi hijo mis hijos son buenos, yo soy bendecida por Dios, son hombres grandes y yo nunca me he desvelado porque ellos salen en la calle, pero mi hijo no valoraba la vida. Le decía a mi hija o mi otro hijo, le decían algo y él decía, whatever, como le valía. Pero ¿sabe cómo ha valorado la vida ahora? Cuando él estaba bien grave en ese hospital decía, mami, lo que tengo que hacer para vivir. Le dije yo, yes, porque es lo que necesitabas. Porque él no lo valoraba, Padre. Él se miró muy, muy grave porque todo lo que comía se le salía por atrás, se llagó todo por lo que lo quemaron. Y la gente me decía, Chinita, como me conocen y me tienen cariño, yo quiero ser donante de médula. Yo quiero ser donante. Y yo me les quedaba viendo con mucha paz y les decía, no se preocupen, mi Jesús ya tiene la médula para mi hija. Mi Jesús ya la tiene. A todas las personas yo les contestaba así. Y yo sé, yo tengo la certeza que mi hija no era la donante, pero yo sé que dice el Señor que la fe mueve montañas. Y yo tengo una certeza que Jesús puso esa médula ósea en mi hija. Gloria a Dios. O sea que tu hija fue la que fue la La donante. donante, Padre. ¿Verdad? Pero tú sientes en tu corazón que realmente fue Jesús el El que puso hizo que esa médula que ósea fuera en mi hija. compatible con tu hija. A mí mi corazón me lo dice que mi hija no era la donante. Ajá. Pero yo empecé a declarar que él tenía esa médula y la tuvo, porque le digo, hay un paciente que tiene 7 hermanos y ninguno fue compatible con él. Y mi hijo solo tenía 2 hermanos más. Ajá. Pues o sea, qué maravilloso, Chinita, ver eso. Pero también algo que me impacta, ¿verdad? Que me toca mi corazón, es lo que acabas de compartir en relación a tu hijo, para apreciar La vida. la vida. La Bueno, platícanos vida, un Padre. poquito más de eso, porque eso a mí se me hace muy interesante, ¿verdad? Que nuestros hermanos y hermanas escuchen, ¿verdad? Este testimonio tan lindo. Y sabe que, Padre, a mí el Señor, un mes antes de que mi hijo se enfermara, a mí me dio sabiduría 4 del 7 en adelante. Porque Dios se lleva a los buenos. Porque dice que por eso mucha gente se pregunta, ¿por qué se murió mi hijo tan joven? ¿Por qué se llevó a este joven? ¿Por qué? Pero la sabiduría, versículo 4, yo se lo doy a mucha gente porque, del 7 en adelante, porque ahí dice que Dios escoge almas y las tiene destinadas a que no se pierdan. Y Él las saca de este mundo que está tan corrompido. Porque está muy corrompido y son almas especiales que Él quiere para Él. Y yo les decía a las mujeres, Padre, en ese retiro, yo les decía, ¿por qué siempre luchamos por rescatar la carne de nuestros hijos? ¿Por qué no nos preocupamos por rescatar su alma?
Y es cuando yo le decía al Señor, si mi hijo se va a perder, le dije, en 10 años de servicio yo sé que si yo me postro, tú me lo regresas por mi voluntad. Pero yo no quiero eso, porque yo te lo puedo pedir y me lo puedes dejar, pero yo no sé si más adelante mi hijo se va a perder. Y yo le decía eso a mi Señor, le decía, si mi hijo, tú me lo vas a dejar, pero mi hijo se va a meter en drogas, se va a meter en alcohol, yo no lo quiero, llévalo para donde lo trajiste. Y eso es bien cierto lo que dice Mari, Padre. Yo le ofrecí la vida de mi hijo, no su enfermedad, la vida de mi hijo para que todo joven en el mundo voltee la mirada a Dios y dejen de tener esa ceguera espiritual. Y yo le digo a Mari que la gente haber dicho, oh, la China hizo eso para quedar bien con las mujeres. No, Padre. Yo llegué el lunes a la iglesia porque trato de tener la Eucaristía todos los días, porque esa es mi fuerza. Yo le digo al Señor, si yo no consumo la Eucaristía, Señor, tú eres mi freno para no equivocarme y tú eres mi fortaleza. Amén. Y yo le decía al Señor ese lunes que bajé del retiro, Señor, esas mujeres han de decir que yo dije eso para quedar bien con ellas, pero no, este es un trato entre tú y yo aquí te lo sostengo de rodillas. Ahí está mi hijo y haz con él lo que tú quieras. Y yo sé que esas personas, Padre, fueron 3 retiros los que di, aparte del servicio de ustedes. Yo sé que esas mujeres no van a volver a ser las mismas. Yo lo sé, Padre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio de tu corazón, ¿verdad? Toca el corazón de aquellas otras personas, ¿verdad? Y también, o sea, la capacidad de tu corazón para poder ofrecer a tu hijo, ¿verdad? Por la salvación de los demás. Y yo creo que para mí, personalmente, es esa presencia del Espíritu Santo en tu corazón, que es el corazón del Padre también, porque el Padre Celestial ofrece a su Hijo, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo que le envió a su único Hijo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y ahí en ese momento del retiro, tu hijo en el hospital, tú participando en el retiro, pues de tu corazón brotan esas palabras maravillosas: Padre, te ofrezco la vida de mi hijo, ¿verdad? Por la salvación de muchos jóvenes. Amén, Padre. Pues qué hermoso testimonio estamos escuchando y nos está compartiendo aquí nuestra hermana Chinita. Y es muy cierto lo que está diciendo ella. Todas las que somos madres conocen el amor y el significado de esa palabra, que es grande a la posibilidad humana. Pero de verdad, cuando llega el amor de Dios a acompañar ese amor de madre, es algo más diferente. Es algo tan diferente que de verdad ahí te vuelves una persona agradecida con el Señor y dejas de ser egoísta para los demás y ofreces lo que está en nuestras manos, lo que está en nuestra posibilidad de ofrecerle al Señor. Ese es un mensaje tan hermoso para cada una de las mujeres que nos están viendo, de esas madres, que tenemos un compromiso muy grande de seguir a Dios, de buscarle esa cara a Dios que todos los días y a cada momento nos voltea a ver. Así es que de verdad, muchas gracias, Chinita, por compartir ese testimonio. De verdad, Padre, que es algo bien grande, bien bonito ese testimonio que impacta. Yo de tan solo ver cómo Dios movió aseguranzas, hospitales, pero donde Él iba, encontraba las cosas, frases de Dios. Cosas de Dios que le estaba diciendo aquí a nuestra hermana: aquí estoy yo. Amén. Y también otro punto que mencionabas, Chinita, ¿verdad? Cómo a través de esta enfermedad tu hijo empieza a valorar la vida. Amén, Padre. Amén. Amén. ¿Verdad? Y mis hijos también unidos, Padre. Mi hija, a los 15 días de que le detectaron ese cáncer a mi hijo, mi hija es una persona que no anda involucrada conmigo, pero ella sabe que Dios la escucha. Y 2 semanas después de que dieron ese diagnóstico, ella llega bien contenta, Padre, porque ella venía de su trabajo y era una tarde soleada, sin lluvia, sin nada. Y dice que ella venía, dice: mami, mira lo que sucedió. En su celular traía un arco iris
doble. Dice, mira, mami, dice, venía hablando con Dios, me dijo en inglés, dice, venía hablando con Dios sobre su hermano. Dice, y mira, era como si Dios le hubiera contestado. Ella lo tomó como si Dios le hubiera contestado. Le hubiera contestado. Y yo digo que es tiempo de que el joven voltee la mirada a Dios. Yo le dije a mi hija, porque otra cosa, padre, mis hijos están amparados por esa ley que acaban de quitar. Ajá. Y sabe que otro milagro de Dios ahí, padre, porque yo le oraba a mi Señor, yo le digo, yo sé que tú estás haciendo esto para que los jóvenes volteen la mirada a ti, y yo sé que tú les vas a dar algo más grande a todos, no solo a mis hijos. Amén, amén. Pero padre, yo le oraba al Señor en la noche, porque a mi hijo, precisamente al enfermo, ahorita está un poquito, como le retiraron el medicamento a ver cómo funcionaba, su hígado se inflamó, pero ahorita ya agarró el nivel. Y mi hijo en estos días, padre, se le vencía su permiso. Y a mis otros hijos se les vence hasta el otro año. Pero fíjese cómo es tan grande Dios que yo le dije, Señor, yo acepto todo lo que tú quieras, lo acepto, y yo sé que tú le vas a dar algo grande a mis hijos, por eso les estás quitando eso. Le digo, solo no me dejes desamparado a mi hijo que está enfermo, porque necesita esas aseguranzas. Padre, a él le dieron un tratamiento al inicio de 100 inyecciones que costaba $3,000 cada inyección, padre. Wow. ¿Cómo pueden decir que Dios no te puede dar lo que necesitas? Wow. ¿Cómo puedes decir que Dios no te paga la renta? ¿Cómo puedes decir que Dios no te paga unas horas de tu trabajo cuando no quieres ir a dar un servicio porque pierdes una hora de trabajar? ¿Cómo puedes decir cuando cada inyección de mi hijo costaba $3,000 y era un tratamiento que tenía que ser de 100 inyecciones, padre? Estamos hablando de $300,000. Y eso era el inicio, padre. Eso fue los primeros meses de la enfermedad de mi hijo. Imagínese la cirugía que le hicieron a mi hijo, imagínese a mi hija, el trasplante ese, las médulas las sacan por aquí, pero a mi hija las venas no le funcionaron. Le tuvieron que hacer cirugía acá. Imagínese, padre, 2 cirugías, las internadas de mi hijo. ¿Y sabe qué le dije yo al Señor? Señor, en Navidad yo no quería dejar a mi hijo solo el 24 en el hospital. Y sabe que yo venía por los pasillos y le dije, Señor, bendice a estas mujeres que pudiendo estar con su familia, están atendiendo enfermos. Bendícelas, Señor, porque están dejando a su familia. Y luego le dije, Señor, viéndolo bien, el gobierno no es tan malo, mira todo lo que ha pagado por mi hijo. ¿Y sabe qué me contestó, padre? Porque yo sé que me contestó. Dice, ellos no lo hicieron, lo hice yo. Amén. Lo hice yo, me dijo. Amén. 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 Entonces vemos ahí, ¿verdad?, la mano de Dios. La mano de Dios, Padre. Ayudando no solamente en tu propia fe, pero también ayudando a la familia. Amén. A unirlos más. Hay un dicho que dice que no hay mal que por bien no venga. Amén, ¿Verdad? Padre. O sea, los dichos, alguien decía, son evangelios chiquitos, Amén. ¿verdad? Son verdades, entonces no hay mal que por bien no venga. Yo me recuerdo en una ocasión, estaba yo en una parroquia en Oakland, California, y un joven andaba con otro joven que habían cometido un crimen. Y este joven pues andaba manejando, y el otro era el que el que cometió el crimen. Entonces pues los dos escaparon. Agarraron primero al que cometió el crimen y estaba escondido el otro muchacho, el cómplice. Entonces llega la mamá, ¿verdad? Me dice, padre, por favor, ayúdeme, ore por mi hijo, ¿verdad? Ore por mi hijo porque está en esta situación. ¿Qué puedo hacer o qué debo hacer, padre, en esta situación? Entonces yo le dije, mira, mujer, yo sé que como madre, pues tu corazón está con tu hijo, ¿verdad? Pero tu hijo ha cometido un crimen, es cómplice de un crimen. Entonces yo te recomiendo que le digas a tu hijo que se entregue. Pero padre, ¿cómo me está pidiendo eso? ¿Verdad? Entonces, ¿usted quiere que mi hijo esté en la cárcel? Le dije, no, mujer. Yo lo que quiero es que tu hijo reconozca el error que ha cometido y vaya y se entregue, ¿verdad? Y Dios se va, si tú tienes fe, Dios te lo va a sacar, Dios ni siquiera te lo va a meter a la cárcel, ¿verdad? Pero tienes que confiar en Dios, o sea, esa confianza Amén. en Dios, Amén. ¿verdad? Entonces, la señora se enojó conmigo y se fue.
Sí. Se enojó conmigo, ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno, ella vino conmigo para pedirme un consejo, ¿verdad? Pues yo qué le iba a decir, señora, esconda a su hijo, o mándelo para México, o mándelo para donde usted vive, ¿verdad? Que se escape, que se esconda. No, ¿verdad? Jesucristo nos dice en su palabra, la verdad los hará libres, Amén, Padre. Amén. ¿verdad? Entonces yo le digo, señora, yo lo único que le estoy pidiendo, usted actúe de acuerdo a la palabra de Dios, y la palabra de Dios, que es la verdad la va a hacer libre a usted y lo va a hacer libre a él también, ¿verdad? Amén, Padre. Entonces yo ya no los volví a ver después, ¿verdad? Ya la señora ya no la volví a ver, pero yo estuve orando y pidiéndole al Señor, ¿verdad? Primero por este joven para que se arrepintiera del daño que había causado, del otro joven también que se arrepintiera del daño, por la familia que había sufrido esa desgracia, ¿verdad? Para que el Señor los consolara y los fortaleciera, ¿verdad? Pero voy a la experiencia tuya, Chinita, ¿verdad? No hay mal que por bien no venga. O sea, como tu hijo, a través de esa enfermedad, yo creo que ha habido una transformación. Sí, completita, Padre, porque mi hijo antes era muy apartado. Mi hijo antes era muy apartado. Él ha sido un muchacho como muy retraído, que se guarda sus cosas, y ahorita no. Ahorita a mi hijo se le mira un brillo en la cara y se pone y comparte más con nosotros. Y yo el otro día lo miré ahí en la televisión sentado, y yo solo llegué de trabajar y me senté frente ahí y solo le quedé viendo y le dije al Señor, Señor, yo sé que tú tienes una obra conmigo, porque yo te dije que si tú lo dejabas, él iba a ser un instrumento para los jóvenes. Y no sé cuándo ni cómo va a empezar, solo fortaléceme. Porque muchas veces nosotros oramos para que Dios transforme a nuestros hijos, Padre, pero no le atravesamos en el camino. ¿Sabes qué? Aquí no cruzas. Y eso no debe de ser. Por eso yo sé que Dios tiene sus métodos y Dios no se equivoca, por malos que nos parezcan a nosotros, pero Él tiene una sabiduría infinita. Amén. Y no se equivoca en la decisión que Él tome para los jóvenes. Jesús en el huerto de Getsemaní le clamaba al Padre, ¿verdad? Padre, si es posible, aparta de mí este dolor, aparta de mí este sufrimiento, esta cruz, este cáliz. Pero Padre, que no se haga mi voluntad, Amén, sino la tuya. Entonces, Jesús, ¿verdad? Bien consciente del llamado que Dios le había hecho para dar su vida. Entonces, como verdadero hombre, Jesús, ¿verdad? Le está pidiendo, Padre, ¿verdad? La humanidad. Es muy pesada para mí esta cruz. Este dolor, si es posible, quítalo. Entonces, como humanos, pues como que a nadie nos gusta el dolor, ¿verdad? no a nadie. Como humanos, pues le estamos sacando la vueltita al dolor, al sufrimiento, ¿verdad? Entonces, muchas veces, en ese dolor, esa madre, ese padre, ese hermano, pues se atraviesa con Dios. Amén, Padre. Se atraviesa con Dios, no le permite a Dios que siga haciendo su obra en esa persona que está enferma, o en esa persona que está en la cárcel, o en esa persona que está pasando por esa tribulación difícil. Entonces le pedimos, Señor, saca a mi hijo de la cárcel. En lugar de poder decirle, Señor, si tú quieres, saca a mi hijo de la cárcel. Pero Padre, que no se haga mi voluntad. Porque posiblemente él está en la cárcel porque necesita aprender una lección que acá afuera no pudo aprender. Así es, Padre. Yo estoy de acuerdo en eso que usted dice. ¿Verdad? Eso es verdad, Padre. Eso es algo tan cierto, de que a veces uno pide. Pues vamos ahorita a una pausa. Siempre nos emocionamos hablando. Volvemos a una pausa. Pues bien, hay una pregunta bien importante que yo le quiero hacer a usted, Padre, y también a Chinita, para que la comparta con todos y cada uno de los que nos están siguiendo en estos momentos. ¿Por qué debemos hacer un cambio a nuestras vidas? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Primeramente, Padre, ver usted, ¿por qué cree que tenemos que hacer ese cambio en nuestras vidas y dejar el egoísmo y buscar la cara de Dios? Bueno, pues me dirijo a la Sagrada Escritura, ¿ves? Cuando Jesús empieza su predicación, en el Evangelio de San Marcos, ¿verdad? En el capítulo 1,
sus primeras palabras de Jesús, al empezar a hablarle a la gente, le dice, ¿verdad? Arrepiéntanse y cambien su vida. Cambien su forma de pensar. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, el llamado no es de nadie más que de Dios. Amén. El llamado que Dios nos hace es a convertirnos, a cambiar nuestra vida. Entonces, es respondiendo a tu pregunta, Dios es el primero que nos llama a hacer ese cambio. ¿Verdad? Segundo, yo creo que constantemente estamos escuchando a las esposas que hablan a los esposos y les dicen, viejito cambia, viejito cambia, viejito deja esa botella, deja de tomar, viejito, ¿verdad? Deja ese vicio de la droga o de la marihuana o del alcohol, o a sus hijos o a su esposo, ¿verdad? Están constantemente pidiéndoles ese cambio, pero yo creo que es Dios pidiendo ese cambio a través de la esposa, a través de la mamá, ¿verdad? Mi hijo, cambia, mi hijo, deja ese mal comportamiento, mi hijo, deja esa forma de vivir, porque esa forma de vivir primero me está dañando a mí porque soy tu madre y al verte así, pues me hace sufrir, ¿verdad? Estás haciendo sufrir a Dios y por consecuencia también estás haciendo sufrir a la familia. Y no solamente eso, estás destruyendo la sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debemos cambiar? ¿Verdad? Porque es un llamado de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué debemos cambiar? Porque Dios nos está invitando a ser instrumentos de su amor y de su paz para construir su reino de paz, de amor y de justicia. Porque solamente hay dos caminos, Mari, ¿verdad? El camino angosto, que es el camino de Cristo, ¿verdad? Que nos lleva a la salvación. Y el camino ancho, que es el camino del pecado, ¿verdad? Que nos lleva a la perdición. Entonces el camino ancho dice, este camino me hace feliz. Pero esa felicidad, hermanos, son como las luces de los cohetes de Bengala, ¿verdad? Esas luces que en un momentito son preciosas, pero a los segundos se apagan rápido. Ese es el camino ancho. Te da un ratito de felicidad, ¿verdad? Pero se apaga esa luz, se apaga esa felicidad. En cambio, el camino angosto de Jesús, ¿verdad? Es el que nos lleva a una verdadera paz, a un verdadero amor, a una verdadera conversión. Amén. ¿Verdad? Amén. Chinita, tú me habías comentado que tú tuviste ese encuentro con Dios en el 2006. Y yo estaba haciendo cuentas casi, pues por ahí, más o menos, también yo fue el tiempo que yo tuve ese encuentro con Dios como en el 2005, 2006, por ahí vamos. ¿Cuál fue ese momento donde tú ahora sí le buscaste la cara a Dios y le dijiste, aquí estoy, Señor? El momento en que yo le volteé la cara a Dios fue a consecuencia de la muerte de mi papá. Mi mamá murió de 29 años y yo no la conocí. Mi papá nos abandonó y lo conocí a los 14 años. ¿Y saben qué me dicen mis hijos? Mami, para no haber tenido mamá, haces muy buen trabajo. Eso me dicen mis hijos, padre. Y entonces nos abandonó, creció mucho odio, mucho rencor por mi papá, pero donde viene ese cambio fue cuando él muere en el 2005. El Señor ya me traía, le duré como 3 años para poder voltear la mirada a él, pero como el otro día estaba revisando mi vida, como es Satanás, padre, que desde la niñez de uno lo quiere sacar del camino cuando sabe que Dios tiene una obra perfecta para uno. Amén. Porque yo, ¿sabe qué, padre? Ya ve cómo yo en Michoacán, Sí. cómo se ponen los desagües y los ríos. Pues de este lado de la calle habían niños y de este lado nosotros. Y me dicen, crúzate, y yo me crucé de 8 años. Y ¿sabe qué, padre? No puede creer, a 2 casas de ese río estaba una niña de 12 años y ella me sacó. A ella le debo yo la vida, a una niña de 12 años. A mis 15 años me quisieron meter en narcotráfico y yo ya estaba lista para meterme. Yo digo que a lo mejor fue mi mamá también, que nos cuidaba y nos protegía. Cuando mi papá muere, ¿sabe qué hizo
¿Sabe qué hizo mi papá, padre? Cuando estaba en el hospital le dijeron un miércoles que ya se podía ir, pero luego entra el padre, el doctor, y le dice que no se podía ir porque necesitaba una cirugía, que las arterias estaban tapadas. Y se puso bien enojado porque él decía que en el hospital lo iban a matar. Entonces llega el día de la cirugía, no, aunque se enojó no nos lo llevamos, dijo el doctor, el viernes lo operamos y el sábado se lo llevan a la casa. Pero resulta que no fue así, padres. Quedó en la cirugía, él ya no despertó de la anestesia. El sábado en la noche él muere, pero sabe que el miércoles nos dijo a mí y a mi hermana la mayor, si yo me muero y no salgo de eso, ustedes dos son culpables. A mí eso me llevó, no sé si a mi hermana le afectó, pero a mí sí me afectó, padre. A mí fue como bajar al infierno, porque a mí me decía una servidora, me decía, perdona a tu papá, perdona, habla con él. ¿Y sabe qué? El día que él cayó en el hospital, una semana antes, yo le dije a esa persona, ¿sabes qué? Ahora sí voy a hablar con mi papá y le voy a decir por qué él nos abandonó, por qué tanto desprecio. Y ¿sabe qué? Ya no pude. Y luego parte con lo que nos dijo, que si él moría, las dos éramos culpables. A mí eso me llevó a un mundo de tomar alcohol, era como una necesidad. Fue como por 1 año, 2 años. Y yo llego porque esta persona me ponía mucha alabanza y yo le decía, ¿para qué la pones? A mí no me gustaba, trabajábamos juntas. Y yo andaba buscando algo, padre, algo que a mí me hacía falta. Y a mí nadie me invitó a estos retiros que hacemos. Ese fue un flyer que llegó a mi iglesia. Y lo levantaron arriba y dicen, para adictos, para drogados, pero yo no tenía nada de eso. Pero en ese momento yo dije, ese retiro es mío. ¿Y sabe qué le dije yo al Señor, Padre? Que si Él me iba a bajar igual de ese retiro, yo me quería morir allá arriba. Y me costó tanto, Padre, para ir a ese retiro. Yo trabajaba en un salón y le dije, Señor, dame los medios para poder pagar ese retiro. Resulta que no hubo, Padre, no hubo trabajo. Y luego me dice una muchacha, haz tamales. Pues, ¿qué cree? Que me dieron unas anginas que casi me moría. Y no se me quitaban. O sea que no. Y el lunes que me levanté un poquito, Padre, que me piden la casa que rentaba. Wow. Y ¿sabe qué, Padre? Wow. Cuando yo levanté los ojos al cielo y todavía no tenía ese encuentro con Dios, levanté los ojos al cielo y le dije, Señor, si tú quieres que yo viva debajo de un puente, yo voy a vivir ahí, pero ese retiro es mío. Y ese fue mi encuentro con el Señor, Padre. Yo barrí, yo trapié, esos temas yo ni me di cuenta. Yo barrí, yo trapié. Y yo le dije eso al Señor, si tú me vas a dejar bajar igual como yo subí, yo me quiero morir aquí en las montañas. Ese fue el encuentro conmigo. Yo lo conocí, Padre, en octubre 4, del 8 en adelante. Mi primera Eucaristía fue noviembre 12. Noviembre 12, después de 20 años. Octubre, noviembre, o sea, prácticamente como mes y medio. A mí me la dio un obispo. Con permiso de un obispo, yo comulgué. Y yo sigo comulgando desde ese día. Y mi esposo y yo estamos de acuerdo los dos. Amén. Porque no solo de la carne se vive el hombre, ni se necesita hombre tampoco para vivir. Porque ese es otro punto que tenemos yo y mi esposo, tenemos la castidad por 11 años. ¡Wow, Señor! Amén, amén. Para la ¿Qué? gloria de Dios. Amén. Es para la gloria de Dios y para que la gente que dice, oh, mi marido, yo le digo a las personas que tienen el sacramento del matrimonio, con mucho respeto y con mucho miedo a quedarle mal a mi Jesús, decirle, Dios no quiere que tú tengas un matrimonio de sacramento con golpes, con abusos, con maltratos, pero si Dios te retira a ese esposo, no es para que te vayas con otro. Le dije, es para que te quedes con Él. Él te quiere para Él. No te quiere para otra cosa. Porque Dios es un Dios justo y no te va a querer sufrir, pero tampoco te va a dar la libertad porque al mes te metes con otro. ¿Verdad? Y o sea, hablando de esa experiencia, ¿verdad? Lo que dices de cómo, pues, la necesidad de Dios. Amén, Yo creo que como no tenemos una relación, posiblemente creemos en Dios, ¿verdad? Pero a nuestra forma. Y traemos nuestros corazones vacíos. Entonces buscamos
alguien que nos ame, buscamos a alguien que nos apapache, buscamos a alguien que nos levante, ¿verdad? Pero tristemente, como estabas diciendo ahorita, ¿no? Que no se necesita hombre o no se necesita mujer, ¿verdad? Para poder ser feliz. Porque la felicidad no te la va a dar aquel hombre o aquella mujer. O no te la va a dar aquel carro o aquella casa. La felicidad verdadera la da Jesucristo. Amén. Amén. Y si nosotros somos destinados, Padre, al matrimonio, Dios te va a poner a la persona indicada. Amén. Amén. Imagínense en todo lo que nos está compartiendo aquí Chinita. ¿Cómo usted cree? Pero ¿cómo Dios le va a negar algo cuando es para un bien? Ujú. ¿Cómo Dios le va a decir no si cuando la persona se somete a las posibilidades humanas, a nuestras debilidades que Dios nos conoce, pero en la debilidad yo me someto arrastrándome y diciendo sí, Dios lo ve? ¿Cómo Dios no va a hacer maravillas en la familia de ella cuando ella le pide, cuando ella se postra? ¿Cómo Dios no responde? ¿Verdad? O sea, vamos al Evangelio, ¿verdad? En el Evangelio Jesús dice, el que me ama cumple mis mandamientos. O sea que el amor a Dios se va a medir en la medida en que yo obedezca la palabra de Dios, la Santa Biblia, ¿verdad? Dios se va a manifestar en la medida en que yo me someta a esas enseñanzas. Y dice Jesús, si tú vives de acuerdo a mis enseñanzas, pídele al Padre o pídeme a mí lo que quieras y Dios te lo concederá. Entonces ahí vemos pues que posiblemente, bueno, no posiblemente, ¿verdad? Muchas oraciones no son contestadas porque no estamos en línea viviendo en la gracia de Dios. Para ¿verdad? recibir. Entonces, mucho que decíamos, ¿verdad? Muchas personas pues traen su corazoncito vacío. Entonces buscan que alguien se los llene, ¿verdad? La mujer busca ese hombre, este hombre me va a hacer feliz. No, mujer, ese hombre no te va a hacer feliz. Y yo me atrevo a preguntarles, ¿verdad? A las parejas, ¿verdad? Si ese hombre te ha hecho feliz o si esa mujer te ha hecho feliz. Y nos vamos a dar cuenta que no. En el 99.99% no, ¿verdad? El único que puede hacernos feliz es Jesucristo. Y las personas que se empiezan a entregar a Jesucristo y a vivir en sus mandamientos, entonces son las personas que van a llevar ese amor de Cristo a la relación, ¿verdad? Ese amor de Cristo a la familia, ese amor de Cristo a la comunidad. Amén, amén, amén. Es algo, sí es cierto, simplemente yo les voy a compartir ahorita esto. Yo tengo de casada 34 años vamos a cumplir. Si a mí me preguntan cuál es mi tiempo de mejor relación del matrimonio, desde que yo he hecho el cambio y siento la presencia de Dios en mi vida y yo veo a Dios a través de mis hijos, de mi esposo. Yo no sé si yo estoy loca, pero yo me la paso feliz, aunque con dolores y lo que sea, pero feliz. Amén. Y yo siempre veo a Dios, yo digo, o sea, Dios está en cada uno de ellos. El amor es diferente, el trato es diferente. Yo me levanto en la madrugada a veces y no aguanta qué cosita, y ya mi esposo me hizo reír. Y ya me dicen, ay vieja de perdida, para reír te hago. O sea, no, es que es algo tan bonito que con Dios se lleva, que vale la pena. Yo siempre digo, un día me quedé pensando, le dije, Señor, en realidad, el seguirte, los beneficiados somos nosotros. Amén. Somos nosotros. Porque sentir el amor, sentir tu presencia, sentir todo eso bonito, es para mi propio bien. Pero Él se goza y se regocija cuando yo me deleito también con Dios. Me deleito con Dios. Y yo digo, hermanos, esto que estamos hoy compartiendo de verdad, no es una casualidad. Es algo que Dios quiere también compartirles a cada uno de los que estamos aquí sentados compartiendo. Pero ustedes que están allá del otro lado, que están escuchando todas esas maravillas de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Las maravillas que ha hecho Dios a través de las grandezas del Padre Armando, las maravillas que ha hecho a través de aquí nuestra hermana Chinita y las que ha hecho en mí. Yo cuando tenía 3 añitos a mí me chocó una camioneta y fíjense algo bien curioso.
toda la gente dice que yo estoy viva de milagro. O sea, yo no tengo por qué estar viva supuestamente. Porque en sí la troca pasó 2 veces sobre mí. Pasó una hacia arriba cuando iba y cuando le gritaron, se volvió a echar para atrás y me volvió a remoler. O sea que mi cara quedó completamente, las ruedas pintadas completamente. Lo que era lo blanco de mis ojos eran rojos, sangre coagulada. Y según la gente, pues le dijeron a mi mamá que le envolvieran en una sábana, que porque me llevaban al doctor porque me iba a dar un aire. Y dice mi mamá que ella me tocaba y ella sentía todo aguadito y dijo mi mamá, ya se me murió mi hija, se me desangró. Llegó al hospital, pues me abrieron y todo eso. No, pues lo que pasa es que me había sacado la troca todo me sacó sangre, me limpió todo mi cuerpo. Me dejó plana. Y cuando yo volví en sí, yo recuerdo, pues cerquitas de ahí había como 2 iglesias que eran de denominación protestante. Pues me subían al altar como cosa, yo creo raro, no sé qué padre, me subían. Pero pues yo estaba chica, yo me les bajaba. En cuanto cerraban los ojos, yo corría para mi casa. A hoy estoy haciendo un recuento de mi vida, digo, yo traía una misión. Yo traía la misión. Entonces, Dios me cuidó, aún una troca pasó encima de mí y toda la gente me dice, muchacha, ¿cómo va a ser posible que tú estés viva así? Mira, te sacamos de abajo de la troca te dejó planchadita, mija, la cabeza la tenías hasta aplastada. Yo me quedo y digo, pues ¿sí será? Total que yo cuando vuelvo a México, ¿a poco tú eres la que atropelló la troca? O sea, que todavía se acuerdan de eso. Y yo digo, mire padre, lo que es, cuando Dios quiere algo y de verdad, Él dice, vas porque vas. ¿Verdad? Hay un dicho que dice que el que patamal nace, del cielo le caen las hojas. Yo salí bien buena patamal. No, de verdad. O sea, es algo bien, para uno puede decir que qué raro. Para Dios, nada es raro. Dios puede con eso y mucho más. Entonces yo digo, mi conversión como vino y ahorita lo que estaba compartiendo aquí la hermana Chinita, pues Dios tenía un propósito para su vida. Dios tiene un propósito para mi vida, para el Padre. O sea, cada vez vemos a Dios y decimos, wow, Señor, qué grande eres. Y de verdad, Padre, ¿sí o no vale la pena luchar? ¿Verdad? Luchar. Es algo maravilloso al escuchar los testimonios, ¿verdad? Tanto de Chinita como el tuyo. Ya en otra oportunidad tendré tiempo de compartir yo mi testimonio, ¿verdad? O sea, cómo Dios llega a nuestras vidas, ¿verdad? Y escuchar cómo fue nuestra vida antes de haber conocido a Cristo, ¿verdad? Posiblemente éramos personas creyentes, ¿verdad? Creíamos, íbamos a la iglesia posiblemente, ¿verdad? Pero no vivíamos una vida con Dios. Creíamos en Dios, ¿verdad? Pero realmente cuando llega esa experiencia a tocar nuestro corazón, ese Cristo vivo, ¿verdad? Entonces empieza un cambio y una transformación. Y pues, o sea, es lo que he estado escuchando de ustedes, ¿verdad? De cómo, ¿verdad? Cuando Dios empezó a tocarte, cómo empezó esa vida a cambiar, a ver a Dios ahí en la presencia de la familia, ¿verdad? A ver a ese Dios vivo allí en la convivencia del hogar, ¿verdad? Y la felicidad que aún a pesar de las enfermedades, a pesar de los momentos difíciles, pues hay ese gozo y esa paz, esa paz en el corazón. Un punto ¿verdad? bien importante, Padre, que no quiero irme sin decir, te sometes a su voluntad y no solo me deja vivir a mi hijo, sino que me lo presta por otro tiempo cuando yo se lo entregué. Y saber, Padre, que nunca renegué, nunca le dije por qué a mí, cuando yo te doy tanto, nunca. Y mira qué bonito se siente cuando uno no le reclama a Dios nada. O sea, hablábamos hace un rato, ¿no? Que no hay mal que por bien no venga. Entonces, hay reacciones en el corazón de las personas cuando vienen tragedias, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? Yo no sabría decirlo, ¿verdad? Pero adentro del corazón, ¿verdad? Puede brotar coraje, resentimiento contra Dios. ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Verdad? Si nosotros tenemos esa confianza en Dios, que ahora a través de esa relación con Dios va creciendo esa fe, ¿verdad? Vamos entendiendo
pues yo pienso un poquititito el plan de Dios, ¿verdad? Amén. O sea, dice San Pablo que todo lo que pasa, todo lo que pasa es para el bien de los que amamos al Señor. Amén. Entonces no importa, hermana, hermano, cuál sea la situación que estás pasando, ¿verdad? Hemos escuchado testimonios tan lindos, ¿verdad? De situaciones muy dolorosas, pero que cuando hay esa fe y esa confianza en Dios, ¿verdad? Ahí está Dios contigo. Ahí está, porque Él es fiel, Él nunca nos abandona. Dice, si la madre abandona el fruto de sus entrañas, yo nunca te abandonaré. Amén. Entonces, hermana, hermano, cualquier situación que estés pasando, recuerda, la promesa de Jesús es la verdad. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén, amén. Y de verdad, yo les digo a todos y cada uno de los que nos están viendo, los que estén pasando un momento fuerte y difícil, recuerden, Dios está aquí contigo. Dios allí está contigo. No lo podrás ver, a lo mejor tampoco lo puedes sentir, pero eso sí no significa que Dios no está ahí. Dios está ahí contigo en tu dolor. Dios está ahí en ese momento dándote ese consuelo. Pero eso sí yo les digo, que a hoy, este mensaje que le llevamos a cada uno de ustedes, este gran testimonio de nuestra hermana Chinita, de verdad, ojalá le llegue a sus corazones. Y para cada una de las personas que estén pasando momentos difíciles, entréguenselo a Dios de todo corazón y díganles, haz tu voluntad, no mi voluntad, y sometámonos a Él, aunque nos duela. Pues desgraciadamente el tiempo es el enemigo más grande de todas las personas. Llegamos casi a nuestro final. Solo me resta decirles que fue un gusto tener aquí a nuestra invitada, fue Chinita. Que ojalá no sea la primera ni la última vez que nos visite y que nos vaya a compartir las cosas y maravillas de Dios. Padre. Pues hermanas, hermanos, le damos gracias a Dios porque nos ha permitido estar aquí y que la bendición, la protección y guía del Señor Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda y permanezca con ustedes para siempre. Y recuerden, amén, y recuerden, comparta, denos un like. Compartan este programa para más almas que lo necesitan. Que Dios los bendiga. María González se despide de ustedes. Aquí, pues me conocen por la China, pero yo solo les quiero decir una cosa. Urge voltear la mirada a mi Jesús. Amén, amén. Gracias. Bendiciones. Que Dios los bendiga.